Cantad alegres al Señor, servid con regocijo a Dios, y venid con gozo ante su presencia. Habitantes de la tierra, reconozcan que Jesús es Dios. Él nos hizo pueblo suyo somos, y Él nuestro Señor. Él nos hizo pueblo suyo somos, y Él nuestro Señor. Cantad alegres al Señor, servid con regocijo a Dios, y venid con gozo ante su presencia. Habitantes de la tierra, reconozcan que Jesús es Dios. Él nos hizo pueblo suyo somos, y Él nuestro Señor. Él nos hizo pueblo suyo somos, y Él nuestro Señor. Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel, su habitación está en Sión. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú, Dios es el fuerte de Israel.
canción. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Temible a los reyes de toda la tierra, porque poderoso es nuestro Señor. Temible a los reyes de toda la tierra, porque poderoso es nuestro Señor. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. ¿Y quién se alzará? ¿Quién se levantará contra el poderoso Dios de Israel? ¿Y quién se alzará y se levantará contra el poderoso Dios de Israel? Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Nada los puede remover. Estamos sujetos al fuerte de Israel. Jesús es roca, Jesús es roca, Jesús es Dios. Él es mi dulce Salvador. Nada nos puede remover. Estamos sujetos al fuerte de Israel. Jesús es roca, Jesús es roca, Jesús es Dios. Él es que inspira mi canción. Clama a Dios con alegría, sí, canta la gloria de su nombre. Porque Jesús es mi razón de ser. Porque Jesús es mi razón de ser. Cuán asombrosas son sus obras. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Porque Él es la razón de ser. Porque Él es la razón de ser. Exáltalo, hermano, tú que estás a mi lado. Exáltalo con gozo, porque Él es poderoso. Porque Él es poderoso, porque Él es poderoso. Clama a Dios con alegría, sí, canta la gloria de su nombre. Porque Jesús es mi razón de ser. Porque Jesús es mi razón de ser. Cuán asombrosas son sus obras. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Porque Él es la razón de ser. Porque Él es la razón de ser. Exáltalo, hermano, tú que estás a mi lado. Exáltalo con gozo, porque Él es poderoso. Porque Él es poderoso, porque Él es poderoso. Vamos
escalar. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil y ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida y por eso quiero escalar. Como el ciervo que anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el ciervo que anhela las corrientes del agua. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el ciervo que anhela las corrientes del agua. Como el ciervo que anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el ciervo que anhela las corrientes del agua. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el ciervo que anhela las corrientes del agua. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ir al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Primera de Timoteo 1, 3. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Acá vemos al apóstol Pablo, aquel instrumento escogido por nuestro Señor Jesucristo cuando iba a Damasco. Vemos acá a este apóstol dejándole instrucciones
a un joven pastor, un joven evangelista, Timoteo. Y llega el apóstol Pablo y le da instrucciones sobre la doctrina, sobre la enseñanza. Es importante que nosotros aprendamos cada día sobre la doctrina, sobre la enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a este mundo, Cristo viene a traernos la enseñanza de Dios, lo que Dios quiere que aprendamos, lo que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que seamos discípulos, que seamos personas entendidas. Pablo, entre las cosas que dice a Timoteo, él dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, que la ley tiene que ser utilizada por personas que sean probas, personas que estén preparadas para utilizar esta palabra. Si nosotros vamos a 2 de Timoteo 2, en el versículo 14, vemos la segunda epístola que envía Pablo a Timoteo, y en esta ocasión le dice lo siguiente, en el versículo 14 del capítulo 2, dice así, leo en el nombre de Cristo Jesús: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vemos allí que Pablo le dice en esta segunda epístola a Timoteo que procure presentarse delante de Dios como un buen obrero, aprobado. En la primera epístola le dice que la ley hay que usarla legítimamente. En la segunda le dice que se presente como un buen obrero aprobado, que usa bien la palabra, que la traza. Esta palabra que está allí, esta palabra griega, habla de cómo el carpintero traza las medidas de una manera recta. O sea, la persona que habla la palabra tiene que saber trazarla. ¿Cuál es el problema de estos tiempos? El problema de estos tiempos son las religiones. Incongruentemente, las religiones se han sacado de la palabra de Dios y son las que apartan a las personas de Dios. Las religiones. ¿Por qué? Porque son del hombre. Y en la mayoría de las religiones, las personas que predican la palabra en realidad no son personas doctas, preparadas para predicar la palabra. ¿Por qué? Pablo dice en esta ocasión que muchos se apartaron a vana palabrería sin entender ni saber lo que hablan. Sin entender ni saberlo. ¿Por qué? Porque para yo poder hablar sobre un tema, sobre cualquier cosa, yo primero tengo que conocerlo. Yo no puedo tocar un tema que yo desconozco, porque entonces puedo decir cosas que realmente no son así. El apóstol Pedro habla con relación al apóstol Pablo en su segunda epístola, en 2 de Pedro, y dice de la siguiente manera, en el capítulo 3, verso 15, leo en el nombre de Cristo Jesús, 2 de Pedro 3, 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pedro dice que Pablo escribe con una sabiduría que Dios le ha dado, una sabiduría que viene de lo alto. Y Pedro dice que Pablo escribe muchas cosas que son difíciles de entender. Y los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Quiénes son los indoctos? Indocto es alguien que no es preparado con relación a una materia, a un tema. Inconstante, alguien que no permanece constantemente en algo. Hablando de la doctrina, alguien que no está constantemente aprendiendo la palabra. Por eso es que el que habla la palabra tiene que ser alguien entendido en las escrituras. Alguien que toma tiempo para escudriñarlas y así poder hablarlas.
Obviamente alguien siendo influenciado por el Espíritu Santo tiene estas características, porque el Espíritu le revela lo que ha de hablar. Pero veamos esto que dice Pedro. Él dice que muchos inconstantes e indoctos tuercen. Nosotros como creyentes tenemos que procurar cada día crecer en el conocimiento de Cristo. Cada día. No podemos ser personas que nos conformamos con lo que nos dicen. No. El creyente no es alguien que se conforma con la predicación. El creyente es alguien que ha creído a Jesús. Y si ha creído a Jesús, lo que lo mueve a él son las palabras de Jesús. Pablo escribe a Timoteo y a los tesalonicenses y le dice que lo prueben todo. Que lo prueben todo. Juan dice en 1 Juan 4 que probemos los espíritus a ver si son de Dios. A ver si son de Dios. Y Jesús nos escribe en Juan 8:31. Sí vamos a ir allá porque me interesa hablar algo de allí. En Juan 8:31, Jesucristo hablando a muchos judíos que habían creído en Él. Después que creyeron, Jesucristo les dio una exhortación. Estamos allí en Juan 8:31. En el nombre de Cristo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Notemos lo que Jesús le dice a los que habían creído. Ya ellos habían creído, ya estaban allí con Jesús, eran creyentes. Pero Jesús les dio una instrucción y les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. O sea, que tenemos que permanecer en la palabra para poder ser discípulos. Y al ser discípulos, progresivamente vamos a ir conociendo la verdad. Y al ir conociendo esa verdad, la verdad nos irá libertando en todas aquellas áreas que éramos ignorantes sobre lo que Dios decía, y por eso caminábamos totalmente contrario y desobedeciendo a lo que Él decía. Es tremendo, hermano, porque hoy día es impresionante cómo hay personas desde los púlpitos hablando de Dios sin ni siquiera conocer a Dios. Doctrinas que se ven, tanta variedad de doctrina que se ve, y uno se impresiona al ver las personas y no poder hacer esto que Pablo decía a Timoteo: preséntate como un obrero aprobado que traza bien la palabra de Dios. Cualquier creyente docto, preparado en las Escrituras, entiende lo que Pablo estaba diciendo. Dios dijo a su pueblo Israel: Israel, con 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así es en el pueblo de Israel. Y esta orden que Dios le daba a Israel era, como él decía, un estatuto perpetuo. O sea, que traspasa a la iglesia. ¿Y qué nos enseña esto? Que cuando yo voy a hablar un tema, yo tengo que trazar con 2 o 3 testigos o más. O sea, trazar la palabra. Por eso notamos que uno utiliza muchos textos para hablar un tema. ¿Por qué? Porque hay muchos testigos sobre el tema. Hay muchos testigos para afirmar cada palabra. Cada razón que quiero dar la voy a soportar en las Escrituras, trazando la palabra, presentando textos que son la defensa de lo que Dios en realidad ha dicho. Porque eso va a crear discípulos fuertes, gente formada en el conocimiento de Dios. Porque ¿qué es lo que nos guarda a nosotros en medio de la humanidad? El conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios, podemos vivir vidas agradables delante de Dios, porque sabemos qué pide Dios. ¿Cómo podemos agradar a un Dios que no sabemos ni siquiera lo que pide? Antes de yo conocer al Señor, hace más de 11 años, recuerdo que yo no sabía muchas cosas de las que decía el Señor y las practicaba. Claro, no me sentía acusado porque no tenía temor de aquellas cosas, porque no conocía a Dios. Pero cuando conocí al Señor, empecé a ver que hacía muchas cosas que le ofendían a Él.
Y entendí que mi moralidad, que era que no me metía con nadie, que no hacía nada para agraviar a nadie, o sea, no me justificaba delante de Dios, porque Dios me exige más de lo que yo pensaba que Él me exigía. Pero eso lo entendí yo cuando conocí esta palabra, cuando recibí el conocimiento de lo que es en realidad Dios. Por eso Jesucristo dice, el que permanece en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. No aquel que se metió en una religioncita y se acomodó a lo que le exigen y las reglas que le piden en ese lugar. Ese no, el que va a ser discípulo en realidad es el que permanece en la palabra. Ahora veamos qué es permanecer. Permanecer. Yo puedo decir, bueno, yo permanezco acá porque tengo tiempo acá sentado. O sea, que permanecer en la palabra puede ser estar constantemente estudiándola. ¿Se ve? Pero permanecer en la palabra también puede ser estar haciéndola constantemente, porque la palabra tiene órdenes. Y si yo no hago algunas cosas que ella dice, no estoy permaneciendo en ella. Cuando yo hago cosas que ella dice, yo permanezco en ella. O sea, que el discípulo es alguien que aprende y hace. Que aprende y hace. Por eso Jesucristo dice que conocerá la verdad y la verdad lo libertará. ¿Por qué? Porque al conocer busca de hacer. Pedro dice, en segunda de Pedro, dice el apóstol Pedro, de la siguiente manera. Vamos a tratar de entender esto. Dios es bueno y es maravilloso. Nuestro Señor Jesús, a Él sea la gloria para siempre. Mira esto. Acá dice, en el versículo 5 del capítulo 1, segunda de Pedro 1:5. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a tratar de verlo en el orden que nos los da el apóstol Pedro. Pedro dice, ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. Nota que lo primero que él dice es fe. Comparémoslo con lo que dice Jesús. A los judíos que habían creído en Él. Los que creen son gente de fe, porque creer es tener fe. Amén. ¿Sí? A nuestro creer tenemos que añadirle virtud. Virtud, esta palabra griega que habla allí, habla de valentía. Tenemos que añadirle valentía. Una fe sin valentía no es fe, porque la fe tiene que obrar. Y obrar en medio de circunstancias adversas, en medio de una generación que se levanta contra Dios. Se levanta a estorbar a Dios, porque no soporta a Dios. Entonces vemos esto, que le añadimos virtud. Y a la virtud, ¿qué le añadimos? Conocimiento. ¿Qué quiero yo mostrar acá? Que el conocimiento antecede a todas esas virtudes que van a venir luego. Y ya no virtudes hablando de valentía, sino esas características que vamos a ir teniendo cada día. ¿Me explico? La fe, mi creer, le añado valentía. Valentía. Pero esa valentía no va a tener efecto si no tengo conocimiento en qué debo ser valiente. Amén. Por lo menos Dios dice, sé esforzado y valiente. ¿En qué? Dan testimonio de mí. Josué, tú anda y mete este pueblo en la tierra prometida. Muchos pueblos se levantaron, pero Josué fue derribando todo lo que se levantaba a su paso. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Pero Dios le dio unas instrucciones a Josué. ¿Cuáles fueron? Si nosotros vamos al libro de Josué 1, Josué 1, vamos a ver que el Señor le da una instrucción a Josué. En el versículo 7. Vamos a leerlo desde el 6. Josué 1:6. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Entonces notemos esto: a la fe valentía y a la valentía conocimiento. Notemos que Dios le dice a Josué: meditarás en este libro de día y de noche. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que hagas conforme a lo que está escrito en él. ¿Por qué Dios nos llena de su conocimiento? Porque Dios una y otra vez nos recuerda las profecías, porque Dios quiere que hagamos conforme a lo que Él dice. Amén. Dios quiere que lo que Él dice sea lo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque eso es un síntoma nuestro de obediencia hacia Él. Y cuando tenemos obediencia hacia Él, Él se agrada de nosotros. Y cuando Él se agrada de nosotros, todo nos va a salir bien. Vamos a ser prosperados en todas las cosas. Entonces, a la virtud, conocimiento. Pero después del conocimiento vienen las cualidades que vamos obteniendo. Nota esto. Vamos a volver allí a Pedro. En 2 de Pedro 1. Y veamos. 2 de Pedro 1:5. Ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadía a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Ahora veamos el 6. Al conocimiento dominio propio. Nota, allá viene una cualidad que tenemos que adquirir. Al conocimiento dominio propio, ya eso viene de nosotros. Amén. ¿Por qué entender esto? Porque sin el conocimiento no viene esto. Primero tiene que venir el conocimiento. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todas estas cosas que son ya actitudes nuestras, cualidades que vienen a nosotros, vienen del conocimiento, del conocimiento. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado para presentarse delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra, Pablo lo que le está explicando a Timoteo es que no se salga de lo que Dios dice. Porque tú no vas a ser un discípulo por tu moralidad. Tú puedes enseñar muchas cosas buenas y no está malo hacerlo, no está malo. Pero hay una diferencia en hacer algo bueno y en hacer algo para Dios. Porque cada vez que hacemos algo para Dios, eso es algo excelente. ¿Y por qué? Porque Dios está sobre todas las cosas. Dios está sobre todas las cosas. Usted puede de repente ser un arquitecto y hace una edificación, un edificio, y le queda bonito. Y usted dice, bueno, este edificio está bonito, pero llega otro arquitecto y hace otro más excelente. Más excelente. Y cuando usted lo mira, uy, este excede al mío. ¿Por qué? Porque él lo hizo desde otra perspectiva. Sí, a veces hacemos cosas buenas y está bien que enseñemos a hacer moralidad, eso está bien. Pero la justicia de Dios está por encima de la moralidad. Entonces, no es lo mismo yo pararme acá a enseñar moralidad a yo enseñar la palabra. Porque cuando yo enseño la palabra, que es la doctrina entregada por Cristo, yo estoy enseñando la excelencia de Dios. Y estoy acercando a las personas a Dios. La moralidad, yo puedo hacer un esquema de lo que es moralidad. La palabra, solo tengo que presentar la palabra bíblica. Solamente eso. Y al hablar la palabra hay algo distinto. En mi esquema puede estar muy bien presentado. Y la persona puede entender, oye, debo hacer esto y esto para que me vaya bien. Pero en la palabra hay algo que es más excelente. Jesús dice que las palabras son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. La palabra actúa poderosamente en los creyentes. ¿Quién actúa? La palabra. No es lo mismo un aprendiz de contabilidad, un aprendiz de informática, a un aprendiz de Jesucristo. ¿Por qué? Porque un aprendiz de Jesucristo, Jesús actúa
poderosamente en el creyente. Jesús actúa en el creyente. La diferencia cuando nosotros tenemos sana doctrina es que Jesús está presente. Cuando hay la doctrina bíblica está Jesús presente. Por eso cuando la Escritura habla de Israel, dice que Israel tropezó con una roca que Dios había puesto para caída. ¿Cuál es esa roca? Jesús. La palabra. Y dice el apóstol Pablo que ellos tropezaron porque iban tras ella como por obras de la ley y no por fe. No confiaron, ellos no aprendieron de Jesús. Y ese es un error que nosotros no podemos cometer. Nosotros tenemos que aprender de Jesús. Y para aprender de Jesús debemos de ser entendidos en todas estas advertencias que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo nos advierte que tenemos que estar pendientes de la doctrina. Estar pendiente de la doctrina. O sea que yo no puedo ser alguien simple que solo se sienta en la iglesia a escuchar y a tragarse todo lo que le diga. No. Yo me puedo parar acá y darte un mensaje y trazarte las escrituras, pero si tú eres alguien que no eres simple, que eres avisado, como Dios dice que seamos sabios, el sabio es avisado, mira bien. Si somos así, cada vez que escuchamos el mensaje, aunque sea trazado, yo lo trazo también. ¿Por qué? Porque la Escritura me manda como creyente a probarlo todo. A probarlo todo. Y cuando Jesús dice, este verdaderamente será mi discípulo, Él está diciendo que hay algunos que no serán sus discípulos. Porque cuando usted habla de algo verdadero, es porque hay algo que no es verdadero. Amén. Sí, el que permanece en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. Queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que aprender a permanecer en su palabra. Yo siempre hablo de este testimonio, estas personas que dieron en Berea, que lo tenemos en Hechos 17. En Hechos 17 vemos allí que Pablo, después de haber sido apedreado, llega a Berea. Eso está en el versículo 10 de Hechos 17. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Inmediatamente los hermanos nos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Nota cómo el Espíritu Santo se refiere a los de Berea. Este nombre es en la palabra algo que muestra un prestigio, porque Dios los muestra como personas excelentes y Dios dice que eran más nobles. Y ellos oían atentamente al apóstol Pablo, pero escudriñaban cada día para ver si lo que él decía era así. ¿Por qué? ¿Porque eran unos desconfiados? No, porque es la enseñanza que Jesús dio. El que permanece en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. Y más cuando el Espíritu Santo nos advierte en las Escrituras que tenemos que entender que en los últimos tiempos muchos apostatarían de la fe, negarían la fe. El apóstol Pedro habla de falsos profetas, falsos maestros. Dice Judas que hay unos que están introduciendo muchas cosas destructoras en medio de la iglesia, que están encubiertamente allí, pero están llevando el evangelio al libertinaje. Y son cosas que pasan en medio de las congregaciones. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones se llenan, pero se llenan de personas que en realidad no han entendido el mensaje de Cristo. Cristo nunca vino a levantar un lugar específico. Él vino a salvar al mundo. A eso vino Cristo. Y Cristo no se detenía. Él decía, yo necesito ir allá porque necesito que otros escuchen el evangelio. Y cuando vemos que Él habló, poca gente escuchó a Jesús. Aunque mucha gente lo escuchó, pero muy poca con relación a las multitudes. Porque cuando vamos a hacer un censo de los que en realidad fueron cristianos, nos damos cuenta que la minoría se convertía a Cristo. Y la mayoría, como Jesús decía, iba por esa puerta angosta, por esa puerta ancha al camino de perdición. ¿Por qué? Porque pocos en realidad querían escuchar el mensaje de Jesús. Dice el apóstol Pablo que Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Si volvemos allá a Primera de Timoteo. Vemos en el versículo 4 del capítulo 1, y presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Dice Pablo a Timoteo que no presten atención a fábulas y genealogías. ¿Qué son fábulas, hermanos? Cuentos. Cuentos. ¿Cuántas veces no tenemos que escuchar mensajes llenos de cuentos? Personas que fueron al cielo, otros que van al infierno repetidamente, personas que soñaron, personas que vieron, y muchos cuentos, muchos cuentos. Ahora hay personas que Dios los traslada al cielo. Sí, la palabra lo enseña. Pablo dice que él fue trasladado al tercer cielo. Fuera del cuerpo no lo sé, dice él. Pero él dice que oyó palabras que al hombre no le es dado expresar. Ahora bien, hay personas que sueñan. Dice Joel que muchos soñarán sueños y verán visiones. Sí lo hay. Pero la Escritura nos enseña claramente que la palabra es lo que el Espíritu Santo trae en medio de nosotros. Si nosotros vamos a 1 Corintios 14, dice el Espíritu Santo allí que la palabra es la que el Espíritu Santo trae para consolación, para exhortación. Vamos a ir allí. 1 Corintios 14:1, leo en el nombre de Cristo Jesús. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza abre los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. El que profetiza habla ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. O sea que cuando hablamos la palabra, cuando predicamos la palabra, que viene la edificación, la exhortación y la consolación. Con un sueño, con un cuento, no va a venir aquello. No estoy diciendo que alguno no deba dar su testimonio, no estoy diciendo que el que tenga don de sueño no ha de contarlo. Son cosas que hay en la iglesia. Pero la predicación no puede ser jamás sustituida por esas cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, que no presten atención a cuentos. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a edificarnos. Dios nos llama a edificarnos. Y hay personas tristemente que van tras personas porque le han contado cuentos. Le han contado que vieron cosas, que Dios le dijo, esto y todo lo demás. Cuando la Escritura nos llama a ser dirigidos por la palabra. Porque tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces, veamos lo peligroso cuando una doctrina no es sana. Cuando una doctrina no es sana, puede dañar muchas cosas en medio de la iglesia. O sea, que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de preocuparnos porque la doctrina sea sana. O sea, cuando yo matriculo como discípulo de Jesús, ¿cuál debe ser mi perspectiva de lo que Dios quiere? Debe ser precisamente esta: tener una doctrina clara, porque así voy a conocer al Dios que yo persigo. Porque no nos damos cuenta que lo que hacemos es perseguir a Dios. Cuando Dios nos llama, Dios nos toca y empezamos a perseguir a Dios, buscando de alcanzarlo. Dice el apóstol Pablo que para ver si palpando logramos hallarlo. El creyente anda constantemente buscando a Dios. ¿Y cuál es la manera de buscar a Dios? La doctrina. Si yo vengo a la iglesia y no me preocupo por tener una sana doctrina, ¿cómo voy a ser yo alguien que persiga a Dios? ¿Cómo voy a ser yo alguien que conozca a Dios? Imposible. Imposible. Por eso es que a veces le echamos la culpa a los demás, pero la culpa es nuestra, porque es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad lo que escucho. Jesús dijo, mirad bien lo que escuchas. Mirad bien lo que escuchas. Yo ciertamente, desde que el Señor me llamó, he aprendido a escuchar a todos,
a todos. He escuchado a sectas, a mucha gente que hablan cosas, pero que hablan cosas que muchas veces no son ciertas y cosas que están totalmente alejadas de la verdad y de la realidad. Pero aunque los he escuchado para poder presentar los argumentos de Cristo. Pero Cristo no me llama a mí a escuchar algo para que entre en mí. No. Dios dice a Jeremías, que ellos se hagan a ti, tú no te hagas a ellos. Saca lo precioso de lo vil y serás como mi boca. ¿Cómo podía Jeremías hacerse a Dios si no conocía a Dios? ¿Cómo podía Jeremías sacar lo precioso de lo vil si no sabía cuál era lo precioso, que en realidad es Dios, y qué era lo vil? O sea, Jeremías tenía que saberlo. Amén. Para él poder hacerse a Dios y no convertirse a los demás, él tenía que saber. O sea, tú no puedes hacer algo si no sabes. Es el principal problema que a veces tenemos. Nos acercamos a la iglesia y le dejamos la responsabilidad a los ministros. Como que de ellos pende el que nosotros aprendamos. No. Dice el Señor a Ezequiel, háblales. El que escuchare bien y el que no escuchare, que no escuchare. Pero siempre sabrán que allí hubo un profeta del Señor. O sea, porque es responsabilidad de uno el escuchar. Es responsabilidad de uno aprender. Por eso Jesús dijo, el que permanezca en mi palabra. Ya habían creído en Él, ya Él les había dado el mensaje. Jesús les estaba diciendo, no es responsabilidad mía si ustedes son discípulos o no. Es responsabilidad suya. Usted es el que tiene que saber lo que está aprendiendo. O sea, ¿qué razón tiene que yo me compre una Biblia? O sea, para cuando el pastor diga los textos, yo releerlos. No, yo me compro una Biblia para aprender lo que Dios dice. Porque el que me predica me habla desde la Biblia. Obviamente él debe conocerla, como irónicamente hoy sucede en muchas congregaciones, que ni la palabra conocen y están predicando. Y no conocen las palabras de Dios. Yo he quedado abismado cuando he escuchado de pastores que no han leído toda la Biblia. Personas que dicen que el que lee la Biblia se vuelve loco. Bueno, yo debo estar súper tostado, pues he leído varias versiones. Pero no hago incoherencias. Todo lo que hago es lógico. Hay gente que no lee la Biblia y hace muchas incoherencias, cosas incorrectas. El que está leyendo la palabra del Señor hace cosas correctas. Es bueno leer la palabra, bueno, gloria a Dios, porque es para todos. Jesús vino a darle el mensaje a toda la humanidad. Jesús quiere en medio de la humanidad discípulos de Él, que aprendan de Él, porque eso es el cristianismo. Gente que aprende de Jesús, gente que aprende de las palabras de Jesús. Por eso quieren conocer qué dice Jesús. Hay personas que aprenden a ser alerta, a ser expectantes en el mundo, a ser personas que están siempre velando. ¿Y por qué aprenden? Porque siempre se preguntan en cada situación, ¿qué haría Jesús? Ahora, para usted saber en cada situación qué haría Jesús, tiene que conocer la palabra. Para usted poder decir, mira, Jesús haría esto. Porque no puedo decir yo, mira, Jesús haría esto cuando yo no conozco lo que Jesús dice. Por eso es que hay muchos religiosos, porque siguen y se meten en cualquier lugar porque muchos van allí. Pero es que yo no puedo ser así. Jesús no me ha llamado a ser así. Donde está Cristo, Cristo manda a estudiar las Escrituras, a conocerle. Dios dice, alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago juicio y justicia y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero. Amén. ¿Cuántos quieren saber lo que quiere Dios? Gloria a Dios, porque el que quiere saber lo que quiere Dios es alguien que quiere recompensa de Dios, que quiere que Dios le recompense, porque Dios es un Dios de recompensa.
pero Él recompensa a los que le obedecen. Él no recompensa a los rebeldes. Por eso yo debo de ser alguien aprendido en las Escrituras. ¿Sabes por qué hay mucha gente que es rebelde? Porque no está consciente de lo que Dios dice. Hay personas que son rebeldes porque no están conscientes de lo que Dios dice. Y cuando se les corrige se molestan porque no entienden que la corrección viene desde la bendita palabra del Señor. Porque la profecía es para exhortación, edificación y consolación. En edificación, ahí hay tantas cosas para edificar a una persona. Dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediques, que instes oportuna o inoportunamente, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tremendo, ¿por qué? Porque Dios quiere edificar. ¿Y qué Dios quiere edificar? Templos santos, donde se presente un sacrificio agradable a Jesucristo. Discípulos que aprendan de la palabra. Porque hay sociedades que provoca vivir. Porque hay sociedades donde las personas provoca estar en medio de ellas y provoca relacionarse con ellas. Porque son personas que conocen la voluntad de Dios. Hay sociedades enteras que viven bajo los principios bíblicos y son personas de bien. Lugares donde, bueno, sonaría a modo de chiste decirlo, por ejemplo, acá, donde a las 9 de la noche, 10, 11, 12 dejan las puertas abiertas y no se roban nada. Suena cómico, ¿verdad? Sí hay lugares así y muchos lugares así. ¿Sabes por qué? Porque son sociedades formadas sobre los principios bíblicos. Cuando Jesús habla de que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, esto se relaciona mucho con el desconocimiento de lo que Dios dice. ¿Sabes por qué hay tanto egoísmo y tanta maldad hoy día? Porque mucha gente ignora lo que Dios dice. Mucha gente ignora lo que Dios dice. Estados Unidos, una de la más grande potencia es Estados Unidos realmente. Y Estados Unidos fue fundada sobre principios bíblicos, que está muy desviada hoy día, pero fue fundada sobre principios bíblicos. Tanto que en los billetes, en el dólar, está allí la presencia de Dios. Está relacionada en la inscripción del dólar. Es tremendo. Y son cosas. La humanidad se ha ido desviando a medida de que el tiempo pasa. Porque la palabra de Dios escasea. ¿Y por qué la palabra de Dios escasea? Bueno, porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, le ha dejado esa responsabilidad supuestamente a ministerios que tienen esa responsabilidad, ignorando por desconocer lo que Dios dice, que esa responsabilidad es nuestra. Nosotros, cada creyente, tenemos la responsabilidad de conocer a Jesús. Tenemos la responsabilidad de saber qué diría Jesús de cada situación. Porque así sabríamos cómo responder en cada situación. Dice el apóstol Pablo, vuestra palabra sea siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder. ¿Cómo sazonamos una palabra nosotros? Conociendo lo que Dios dice. Le ponemos sazón a nuestras conversaciones, porque a veces somos creyentes y en vez de hablar de Dios hablamos de tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Ciertamente diría Dios que no te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Conviértete tú a ellos, porque nos convertimos realmente a Dios cuando estamos en las cosas de Dios, cuando estamos hablando lo que Dios dice. Pero ¿cómo alguien puede hablar lo que Dios dice cuando ni siquiera lo conoce? Ni siquiera lo conoce. ¿Por qué? Jesús dijo, porque no permanecen en mi palabra. El que me permanece allí es porque es mi discípulo. Ese conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Pero no solamente la verdad lo hará libre a usted, porque si nos vamos ahí a 2 de Timoteo 2, donde estábamos leyendo, el apóstol Pablo dice,
Vamos a leer desde el versículo 16 donde nos quedamos. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra calcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La fe de algunos. Mira esto. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, estamos seguros. Pablo está diciendo acá, después que dice que evite esos cuentos y todas esas cosas, dice que hubieron dos personajes que fueron Himeneo y Fileto. Dos personajes que empezaron a decir que la resurrección ya se había efectuado. Cuando leemos más adelante en esta segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 4:14 dice Pablo: Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En la primera epístola también Pablo le habla a Timoteo de este personaje que estaba con Himeneo, que era Alejandro, el caldelero. Y este era un personaje que junto a Himeneo dijeron que la resurrección ya se había efectuado y trastornaban la fe de muchos. Nota esto: cuando no permanecemos en la palabra, podemos desviarnos y empezar a dañar la fe de algunos. Mira la responsabilidad que tenemos como creyentes. Podemos empezar a desviar la fe de algunos, pero la fe de aquellos, aquellos pudiésemos ser nosotros mismos. Cuando no permanecemos en la palabra, puede venir otro y predicarnos algo que no tiene nada que ver con la enseñanza y desviar nuestra fe. Desviar nuestra fe. Nota que Pablo dice de que Alejandro se oponía a nuestras palabras. Le dice a Timoteo, él se opone a nuestras palabras. ¿A cuáles palabras? A la doctrina del Evangelio. Porque sabemos que el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Y lo predicaba tanto que dice a los Gálatas, en Gálatas 1, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Gálatas 1, en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, dice el apóstol Pablo. Si alguien les anuncia un evangelio distinto, sea maldito, dice Pablo. ¿Por qué? Porque está ofendiendo a la doctrina del Señor. Se está apartando de lo que el Señor dice. Pero ¿por qué esto engloba y se hace a veces algo sólido? Mira, hay doctrinas erróneas que se hacen sólidas en personas. Vemos después que andan como ejércitos por allí enseñando cosas que no tienen nada que ver con la palabra. Vemos los testigos de Jehová, cuando van a las Escrituras, ellos ni pueden explicar lo que ellos quieren enseñar. Es impresionante. Para ellos hacer sus cuestiones y lograr sus propósitos, sus objetivos, ellos tienen que conseguir personas que desconozcan lo que Cristo dice. Entonces ve lo que te estoy hablando allí. Cuando no hay una iglesia que sea capaz de tener el mensaje, de presentar el mensaje, ¿quién contiende por esta fe? ¿Quién contiende por esta fe? Porque escribe Judas que le escribo que contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. ¿Quiénes van a contender por esta fe? Los creyentes. Los creyentes. Nosotros como creyentes tenemos la obligación de contender por esta fe. Pero ¿cómo vamos a contender por una fe que no conocemos? No, yo soy cristiano, no, yo soy evangélico. ¿Por qué eres cristiano? Bueno, yo soy cristiano porque un día reconocí que Cristo es el Señor y reconocí que Él es el Señor porque cuando leo la palabra me doy cuenta
que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo. Sus hechos son históricos y la Biblia los relata, pero también están en la historia. Fue un hombre que vino en realidad a este mundo, algo que está comprobado y la ciencia lo avala. Entonces la Biblia me enseña que Él es el Hijo de Dios, y cuando me meto en las Escrituras, la Escritura me enseña que Dios fue manifestado en carne, que ese Hijo era Dios en Él. Impresionante, pero eso lo aprendo yo cuando me meto en la doctrina y voy creciendo y voy aprendiendo, y cuando voy aprendiendo y alguien me pregunta, yo hablo esto, pero me voy a los textos y digo, mira, aquí te lo dice y aquí te lo dice. Y tengo un mensaje que es claro, porque Jesús dijo, yo les daré palabras que no se las podrán refutar. ¿Por qué no nos pueden refutar a nosotros una palabra? Porque escrito está. Escrito está. Porque si en algo Dios envanece a las religiones, las envanece es dejándole usar la Biblia. Y la Biblia no se puede cambiar, no se puede torcer. Y todas estas religiones usan la Biblia. Y gloria a Dios por aquel que sabe presentar el glorioso evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque con la Biblia puede con la verdad. No tiene que voltearla ni cambiarla. Y cuando alguien se presenta, no puede refutar lo que usted dice, porque usted la conoce y usted deja que ella se exprese. Cuando el cristiano habla de un tema, lo que hace es dejar que Dios exprese lo que Él dice. Dios expresa. Una religión trata de acomodar sus maneras de vivir y sus cosas a lo que Dios dice. Y aquí vemos a este Alejandro. ¿Quién era Alejandro? Alguien que Pablo entregó a Satanás. ¿Qué es esto? Entregar a Satanás. Eso lo entendemos como excomulgar a alguien de la iglesia, echarlo fuera de la iglesia, porque esa fue una orden de Jesús. Que cuando había un problema con una persona, Jesús dijo, bueno, díselo estando tú y él solo. Si te escuchare, has ganado a tu hermano. Si no, toma 2 o 3. Y si no los escuchares, díselo a la iglesia. Y si no escuchare a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Esto es lo que Pablo dice. Os entregué a Satanás. O sea, entregar a Satanás es sacarlo de la iglesia, porque el que gobierna el mundo es Satanás. El que el mundo no lo sepa. No lo sabe porque no conoce lo que Dios dice. Yo no sabía eso cuando no conocía a Cristo. Cuando conocí a Cristo me di cuenta que mientras estaba en el mundo era influenciado por el diablo. Y aunque me persinaba y en la noche decía, uy, no, el diablo se ha pegado. El diablo estaba ahí con uno cada día, en las acciones, en todo lo que hacemos, porque pensamos que él es el que tiene los cachitos. No, el diablo es uno de los ángeles más hermosos que Dios creó. Lo que hay en el diablo son malos impulsos, malas influencias, malas cosas que hacen que el hombre haga cosas que después se arrepiente. Y son cosas. Yo ignoraba aquello. ¿Por qué? Porque no conocía a Dios. No sabía lo que Dios decía. Y cuando Dios me enseña lo que Él dice, yo aprendo de quién es el diablo. Y puedo escapar de aquello. Y a medida de que voy aprendiendo, voy sabiendo quién está allá y voy escapando. Se cumple lo que Jesús dice. Voy conociendo la verdad y la verdad me va haciendo libre. Libre. ¿Libre de qué? De todas esas cosas que me destruían. Libre. Yo antes, mira, yo cuando no conocía al Señor, tú ves todas estas cosas que nosotros como iglesia hemos hecho acá, ¿no? Hemos limpiado, pintamos esa plaza, todas estas cosas. La gloria sea para el Señor siempre, y lo vamos a seguir haciendo porque este es un trabajo para la gloria del Señor y para bendecir a los vecinos, pues a la comunidad. Pero cuando yo no conocía a Cristo, ¿ustedes creen que yo hubiese hecho eso? Ni loco. Yo decía, como muchos dicen hoy, no, nadie aquí trabaja. A ver, yo tampoco. Pero cuando conocí a Cristo, yo me di cuenta que yo era igual que el que estaba allá. Cuando yo digo que el otro no hace y yo no hago, soy igual que él. Ahora que conozco a Cristo, veo que soy distinto. ¿Por qué? Porque cuando veo que otro dice yo no hago, yo digo yo sí hago. Cuando yo veo que alguien dice, no, si voy a echar eso ahí, bueno, no importa, yo lo vuelvo a limpiar, porque yo soy diferente. Pero ¿qué me hace diferente? Que Cristo dice, si te dan aquí, pon la otra mejilla. Ahí está la otra mejilla. No es un golpe literal,
pero estoy haciendo algo que estoy beneficiando a otro y cuando lo hago viene el otro y me ultraja, aunque yo lo estoy beneficiando. Yo llego y lo vuelvo a hacer. Pongo la otra mejilla. ¿De dónde viene eso? De Cristo. Pero ahora si yo digo, no, yo no lo voy a hacer porque esta gente no se merece esto. Soy igual que ellos. No aprendo de Cristo y Cristo quiere que yo aprenda de Él. Vamos a quedarnos acá, a pendientes de acá, acá. Acá está la predicación. Porque es la doctrina lo que nos hace distinto, lo que Cristo dice. Es lo que nos hace diferente. Cuando nosotros podemos hacer algo por alguien que no tiene a Cristo, nosotros le mostramos a ellos nuestra misericordia. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Que nosotros somos misericordiosos? Jamás. Juan dice, no es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero y se entregó por nosotros. ¿Quién tuvo primero esa misericordia con nosotros? Cristo Jesús. Ahora, si nosotros le conocemos, sabemos que es una deuda ante Cristo. Es una deuda, escuche bien, usted tener esa misericordia con el que está afuera. Es una deuda que usted tiene. O sea que cuando nosotros servimos a los demás, estamos meramente pagando una deuda que tenemos con Cristo. Porque Él nos salvó y nos libró de aquello que nosotros estábamos, que nos destruía, en lo cual están aquellos hoy día. Y no lo saben. No lo saben. Son esclavos. Los judíos, cuando Jesús le dice esto, yo quiero que vayamos a Juan 31, donde leí ahorita, y veamos que cuando Jesús le dice esto a ellos, en Juan 8:31, Él le dice en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. En el versículo 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Mira cómo ellos le responden a Jesús. Nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro linaje, nuestra sangre viene de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús mira lo que les dice. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos no entendían qué tipo de esclavitud tienen. Y así como no entiende el que no tiene a Cristo, que es esclavo y no lo entiende. Esclavo del pecado, esclavo de las pasiones y de todas las cosas. Yo cuando veo personas que no se pueden concentrar en el mensaje y los veo con luchas en medio de los servicios, yo me doy cuenta que todavía son esclavos. Cuando yo veo a alguien que está atento, recibiendo y tomando y llenándose y alabando a Dios por lo que escucha, yo digo, este es alguien que es libre. Cuando yo veo a alguien pendiente de lo que no tiene que estar pendiente, yo digo, este es un esclavo. Cristo nos ha llamado a mirarlo a Él. Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad. Él nos hace libres. Libres nos hace Jesús. Por eso es que cuando yo me convertí al Señor, yo llegaba a esos servicios a mirar al que estaba predicando y a escuchar. Y después que escuchaba, anotaba y me venía a mi casa a leer lo que él había predicado. Y después no estuvo más esa persona y me tocó escuchar a una mujer. Y llegaba y me metía a leer todo lo que ella hablaba. Y créelo, pasó el tiempo y ya en mí había más doctrina que en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo entendí lo que Jesús dijo de María. Ella tomó la mejor parte, la cual no le será quitada. La mejor parte es Jesús, la palabra. El creyente entiende que cuando se sienta allí en la iglesia hay una lucha espiritual. Y la lucha es por la palabra. El enemigo viene a robar la palabra, no a la persona. Él viene a robar en la palabra, porque la palabra es la que tiene poder, dunamis, capacidad. Tiene todo el poder. Por eso es que a la virtud le añadimos conocimiento, porque el conocimiento es poder de Dios. Poder de Dios. Para el que cree. Amén. Para el que cree. Entonces vemos acá que ellos le decían a Jesús que ellos no eran esclavos.
Hay muchas personas hoy así, qué triste. Y no entienden que son esclavos. Aún en las iglesias metidos y son esclavos. Esclavos. Porque dice el apóstol que el que es vencido por algo es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente después de ellos haber escapado por el conocimiento del Señor de todas estas cosas, luego volviéndose a enredar en ellas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Tremendo. Mejor les hubiera sido no haber conocido al Señor que conociéndolo apartarse del santo mandamiento. Es tremendo. Es tremendo. Por eso es que nosotros tenemos que ser entendidos lo que Dios dice. Son luchas. Son luchas. Cuando alguien docto te corrige algo es porque esa persona ha aprendido de Jesús. Ha aprendido de Jesús y sabe las artimañas del diablo. Porque todo está en la palabra. ¿Quién vino a librarnos? La palabra. Por eso debemos de ser discípulos, personas que conocen. Eso es que cuando alguien me dice, mire, yo soy cristiano porque todos en mi casa son cristianos, yo digo, usted no es cristiano. Cuando alguien me dice, no, yo soy católico porque todos en mi casa, usted no sabe ni lo que dice. No, yo soy testigo de Jehová por esto, usted no sabe ni lo que dice. Cerciórese de lo que está diciendo. Aprenda de lo que dice. No podemos estar nosotros en las cosas porque sí. No. Dios nos ha llamado a ser entendidos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques. ¿Por qué tanta importancia tiene la predicación? Jesús dijo, y este evangelio del reino será predicado en el mundo para testimonio a toda la humanidad, y después vendrá el fin. ¿Por qué hay tanta insistencia en la predicación? La gran comisión es hacer discípulos. ¿Sabes cuál es la señal más clara de que en un lugar hay apostasía? De que en un lugar, ese lugar no es de Cristo, donde no se hacen discípulos. Porque la gran comisión de Cristo es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué le vamos a enseñar? Bueno, Jesús le dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. O sea que no deberíamos andar perdidos. Deberíamos andar seguros. Hermano, el problema en la desviación siempre va a estar en nosotros. El problema en que uno dice, ay, pero es que a mí me cuesta, está en usted. Tiene que resolverlo usted. ¿Quiere crecer? Escuche y aprenda. Escuche y aprenda. ¿Cómo escucha y aprende? Bueno, trace la escritura. Aprenda de Dios. No sea religioso, no busque como esas personas que se sientan en las iglesias y creen que por estar en las iglesias son salvos. No, aprenda de Jesucristo. Aprenda de Jesucristo. Venga a la iglesia a aprender. Venga a aprender. En el día tiene tiempo de hacer otras cosas. Cuando venga a la iglesia, venga a aprender, a crecer, a llenarse de lo que Dios dice. A llenarse. Porque lo importante de ser discípulo de Jesús es que Dios nos hace sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Alguien que presenta sacrificios delante de Dios por los demás. Por los demás. O sea, es alguien que intercede por las personas que no tienen a Cristo. Es tremendo porque mira, hay personas hoy día que dicen ser creyentes y solo tienen un título que dicen soy cristianos. Pero cuando usted habla con esas personas no conocen a Jesús. Y es tan irónico que a veces uno les toca hablar con personas así y se molestan con uno cuando uno les declara lo que dice la palabra. Se molestan con uno cuando uno hace lo que Dios dice que uno haga. ¿Qué dice el Evangelio? Amonestaos los unos a los otros. ¿Qué haces tú como buen creyente cuando te consigues a alguien que dice ser creyente y no está en lo que Dios dice? Amonestarlo. Si se molesta es porque ni siquiera sabe
lo que la palabra dice que hay que hacer. Porque si él piensa que es lo contrario, él debería amonestarme a mí. Pero ojo, los dos con esta regla. Nada fuera de esta regla, como dice el apóstol Pablo. No diciendo nada de las cosas que los profetas dijeron que había de suceder. Amén. Es la palabra la que nos regula. Es la palabra la que dice quiénes somos. Cuando nosotros vemos a otra persona que está en otra congregación, que también es de Dios, y le decimos hermanos no porque vemos que tenga una falda o porque vemos que tiene una Biblia, no, le decimos hermanos porque practica la misma palabra que nosotros practicamos. Porque dice Juan en su segunda epístola que si alguno no viene con esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que lo recibe en su casa participa en sus malas obras. Este es el evangelio que no se predica en muchas congregaciones porque es duro, porque hinca la palabra del Dios vivo. Y era el evangelio que ellos predicaban. Por eso yo puedo entender cómo estos falsos pseudoapóstoles, pseudoprofetas, pseudopastores de estos tiempos buscan es la gloria, buscan es tener dinero, buscan que Dios nos llamó a conquistar al mundo, a ganar a Venezuela para Cristo. Nunca veo eso en las Escrituras. Lo han dicho como 100 veces y nunca he visto a Venezuela ganada para Cristo. Es algo absurdo. Ninguna región se ha ganado para Dios, ninguna. Porque el mismo Jesús dice de la iglesia que estarán dos y el uno será tomado y el otro será dejado. Amén. Eso lo dice Jesús. Pero es por esto mismo, porque el mensaje lo desvían. ¿Y lo desvían por qué? Porque no entendieron desde que se sentaron. Cuando ellos se sentaron a escuchar de Dios, no entendieron que lo principal para un discípulo, para ser un verdadero discípulo, es permanecer en la palabra. Mira, cuando yo conocí al Señor, y esto algunos lo han escuchado, el texto que se quedó conmigo fue Juan 8:31. El que permanezca en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. Y desde que conozco al Señor he visto a muchos que dicen, no, yo era evangélico, yo era cristiano, yo iba a aquella iglesia, yo era esto, pero ya no lo son. ¿Sabes por qué? Porque no permanecieron en la palabra. Pero ese texto se quedó conmigo. Y yo entendí que desde que yo escuchaba la palabra, yo tenía que aprender a permanecer en ella. ¿Y por qué? Porque lo dijo su majestad, lo dijo Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria. Él fue el que dijo aquello. Y si Él lo dijo, yo lo sigo, es a Él, yo no sigo al hombre. Pablo dice, si yo tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Dice Liu, si yo hablara lisonja, enseguida mi hacedor me destruiría. Tremendo. Hombres de Dios que amaban a Dios. Y se llegaban y se evidenciaban con Dios por lo que hablaban. Por lo que hablaban. Por la palabra. Pero hoy día no todos quieren relacionarse con Dios así tan seriamente porque la palabra es ruda. Hay iglesias donde dicen algunos predicadores que invitan de afuera, no les hables de la sangre, no les hables de la cruz, háblales de la prosperidad, porque todos quieren escuchar de la prosperidad. Pablo dice, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. El Dios de ellos es su vientre y su gloria es su propia vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Dios es lo que queremos, lo que vamos a tener es vergüenza. Pero cuando nuestro Dios es Cristo Jesús, la gloria del Señor va a venir a nuestra vida. Y vamos a crecer y vamos a avanzar. Porque si algo tiene el creyente, es que Dios le da una reputación de ser alguien digno de confianza, digno de bendición, digno de ser recibido. Es impresionante la reputación que Dios le da al creyente. Es así. Yo hoy le hice una reparación al carro y el mecánico, él sabe que yo soy cristiano.
y terminó el trabajo y por la cantidad no podía pagarle en efectivo. Y me dice, no vale, anda, y después me transfiere. Eso no, a cualquiera no le dan esa confianza. Esa es la reputación que Cristo le da al creyente, porque cuando somos creyentes nos hacemos de buena reputación. Y la gente sabe que somos de buen haber, sabe que somos gente de bien, que vamos a buscar el bien de los demás, que no vamos a defraudar a nadie. Porque si yo llego y robo a esa persona, ¿de quién van a hablar mal? ¿Sabes qué van a decir? Y que cristiano, y van a hablar mal de Jesús. Van a hablar mal de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque yo me quise agarrar los reales de alguien. Pero Dios no me ha llamado a eso. Dios me llamó a honrarle. ¿Y cómo lo sé yo? Por su palabra. Yo sé que a Dios no le agrada eso. A Dios no le agrada eso. Y Dios nos lleva a ser gente de reputación. Por eso es bueno llenarnos de la palabra de Cristo, que es la que nos hace libres. Y como nos hace libres, podemos andar con tranquilidad. Vienen los problemas, vienen las circunstancias difíciles, vienen las cosas adversas, pero nosotros somos libres, estamos confiados, estamos seguros. Los problemas no nos agobian. No andamos allí con la tensión alta ni la tensión baja, andamos firmes, andamos estables porque Jesús nos da paz y tranquilidad. No andamos estresados, preocupados, ay, que no sé qué voy a hacer. Claro que sé qué voy a hacer, esperar en Cristo, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Pero alguien que no conoce lo que Cristo dice no puede decir aquello. No puede decir aquello. Tú lo ves y dicen, yo sé que Dios es bueno, pero es que eso no se mueve, porque ahí no hay espiritualidad. Lo que se mueve es lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Yo creo en Dios. Eso no mueve a Dios jamás. Lo que mueve a Dios es la declaración de lo que Él dice. Y esa fe en lo que Él dice. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Eso es lo que trae la fe. Y por fe Dios se agrada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios nos llamó a agradarlo. Y gloria a Dios porque podemos escuchar la palabra. Qué bendición, hermano. Qué privilegio tan grande Dios nos ha dado. Y la gloria sea siempre para Él. Es un privilegio, hermano, poder apartarse a escuchar las cosas de Dios. Es así, porque a veces vemos personas con problemas, enrollados, que no hayan qué hacer. Y llega y doblan sus rodillas como quien no quiere la cosa y en su cuarto llorando. Ay, Dios mío, ayúdame, pero ni conocen a Dios. Ay, Dios mío, ayúdame. Y Dios los ayuda. ¿Cómo? Enviándole a alguien que le hable de Él, que le hable su palabra. Y cuando Dios le envía esa ayuda, no quieren escuchar. ¿Cómo tú le pides a un Dios que no quieres escuchar? Dice que había un hombre llamado Cornelio, que era un hombre que hacía limosna, siempre ayudaba al pueblo judío y siempre oraba a Dios constantemente. Y llegó un día y le apareció un ángel y le dijo, Cornelio, Cornelio, haz llamar a un hombre que se llama Simón, que se apoda Pedro. Llámalo, porque él te hablará palabras que tú necesitas escuchar. Palabras que tú necesitas escuchar. ¿Y por qué necesitamos escuchar palabras? Porque necesitamos ser discípulos de Jesús. Necesitamos ser ¿Y por qué necesitamos ser discípulos de Jesús? Número 1, fue el único que venció la muerte. Fue el único que entró al cielo. El único. Te dirá, ¿Jesús es Dios? Sí. Pero en el cielo está el Hijo de Dios, aleluya, sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. Su nombre es Jesús de Nazaret. Allí está Él sentado. Entró al cielo. Cuando muere, dice la Escritura que el velo se rasgó en dos. Se quebró. ¿Sabes qué velo se quebró? Cuando usted lee el Antiguo Pacto, usted ve que había un velo para entrar al lugar santísimo. Un velo para entrar a la presencia de Dios. Cuando Jesús muere, Jesús quiebra ese velo para que nosotros, los que creemos en Él, entremos directamente a hablar con Él cara a cara.
y a decirle: Señor, tengo esto, Señor, necesito esto, Señor, quiero hacer esto, Señor, ¿quieres que haga esto? Libremente con Él, porque Él quebró ese velo. Él dijo: ya no quiero velo, yo quiero que los creyentes entren libremente a mí, a hablar conmigo, con corazón sincero, sin incertidumbre. Por eso es que es bueno conocer la palabra. Es bueno, no como aquel: ay, ¿dónde es que dice por allá? No, no podemos ser gente así. Tenemos que ser gente de la palabra. Si vamos a ser cristianos, vamos a ser cristianos de verdad. No vamos a ser de aquellos que dicen ser cristianos. No, hay que ser cristianos genuinos, desde el corazón, llenos de la palabra, llenos. Dice Pablo: anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. No pierdan el tiempo, sean llenos del Espíritu Santo. Anden entre ustedes con salmos, con cánticos, con himnos, alabando siempre al Señor de los cielos. Así debemos andar nosotros, siempre. Por eso necesitamos la palabra. La necesitamos. Necesitamos ser discípulos de Jesús. Discípulos. ¿De qué nos sirve a nosotros reunirnos ahí, está dando gritos y está dando vueltas y tirándonos para allá y hablando en otras lenguas? ¿De qué nos sirve eso? Si nuestras vidas no son congruentes con lo que Dios dice. ¿El hablar en lengua es bíblico? Sí es bíblico. ¿Gente tomada por el Espíritu Santo es bíblico? Sí es bíblico. Gente remolineando y danzando es bíblico. El Espíritu Santo lo hace y gloria a Dios, conmigo lo ha hecho. Pero usted no me ve ahí dando vueltas y tirándome y haciendo cosas que la palabra me dice que si me ve uno que no conoce a Cristo va a decir que estoy loco. La palabra me manda a ser alguien ordenado. Sí existen las manifestaciones y sí se dan, yo las vivo como creyente. Pero no ando como loco, ando como sabio, aprendiendo de Cristo cada día, porque Cristo es el que me manda a andar con orden, no con desorden. Hacer las cosas con sabiduría, con mucha sabiduría. Ese es el Cristo al que predicamos. Pero ¿cómo puedo andar así? Repito, ¿cómo puedo andar así? Por la palabra. No perdamos el tiempo, seamos sabios. No seamos soberbios, no seamos tercos, seamos inteligentes. Vengamos a absorber lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Vengamos a llenarnos, a escuchar el mensaje y a llenarnos. Vengamos a recibir, dice Santiago: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Tenemos que recibir, porque el que recibe tiene después que dar. Dice que Jesús, que el que por mí entrare encontrará pasto, y saldrá y entrará y tendrá pastos. Usted no va a tener nada si usted no recibe. No pierda el tiempo, aprenda a recibir. Trate de vencer esos enemigos de la distracción, esos enemigos que los agobian. Vénzanlos en el nombre de Jesús, con la palabra. Aprenda. Así como usted a veces cuando no conocía a Cristo, digo yo los que son verdaderos cristianos, ¿no? Que ya no hacen eso. Porque hay algunos que se dicen ser cristianos y se calan su novela completica. Así como antes usted veía su novela completica y usted decía: ay, mira, la va a matar, ay, mira, la va a conseguir, ay, mira, lo va a agarrar. Venga y escuche el mensaje y entienda lo que Jesús le está diciendo. Aprenda, léalo, trácelo y crezca. Entienda qué Jesús quiere de usted. Cuando usted aprenda a ser así, usted va a ver que sus días de servicio son distintos. Usted va a ver que cuando usted esté en su casa va a tener más ganas de leer. Y si era muy cegatón, va a ver mejor. Y si le va a dar sueño, ya no le va a dar sueño. Y si no tenía tiempo, el tiempo le va a rendir. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Mis palabras son espíritu y son vida, dice Jesús. Así que llenémonos del Espíritu, aprendamos de Jesús, porque para eso estamos aquí, hermano. Vamos a darle gracias al Señor.